Buenas, vamos a continuar con la exposición. Ahora toca ver la introducción a la demo. Vimos necesario elaborar una introducción debido a que los microservicios, al ser tema nuevo para muchos de nosotros, a veces es un poco complejo comprenderlo. Entonces, en la elaboración de la demo, es probable que no se logre comprender bien qué es lo que se hizo y por qué se hizo. Por eso hemos decidido a bien elaborar una introducción para poder asimilar de lo que vamos a hacer. Muy bien, tenemos el planteamiento del problema. Dice que un sistema de una tienda almacena datos, siendo importante manejar datos de cliente, datos del empleado que lo atendió y el monto total que adquirió en su compra. Este sistema tiene que soportar miles de registros al día, evitando que este colapse. Hemos decidido por este ejemplo. Vamos a hacer una prueba básica, una implementación básica de lo que serían microservicios y vamos a ir explicando cómo es que vamos a ir desarrollando la demo, cómo vamos a ir desarrollando cada una de sus fases y cómo es que se llegó a esos puntos. Muy bien. Vamos a explicar primeramente un sistema monolítico, o vamos a asimilar que los requisitos anteriores los cumplimos y logramos formar un sistema monolítico. En este caso, un monolítico solo va a constar de pues un formulario o una interfaz donde el usuario va a poder interactuar, donde el usuario va a poder realizar las operaciones necesarias. Va a constar también de una sola base de datos y va a constar de una API donde va a realizar el trabajo de estar enviando solicitudes, etcétera, a la base de datos. Muy bien. Ahora, lo central de acá es que la base de datos está centralizada. La base de datos es una sola. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en los requisitos previos, se nos decía que es necesario manejar datos de cliente, datos de empleado y el monto total de la compra. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a desarrollar este sistema, pensaríamos de esta manera en un sistema monolítico. Elaborar pues la interfaz gráfica, que es lo que siempre va a llevar, y elaborar una base de datos. En la base de datos vamos a agregar nosotros entidades. Vamos a agregar entidades de clientes, entidades de empleados, vamos a elaborar una entidad de ventas. Obviamente acá hemos colocado nada más estas tres por motivo de ejemplo y para simplificar la comprensión de un microservicio. Pero realmente en un sistema verdadero se sabe que una base de datos va a ser inmensa para un sistema de ventas. Porque acá no vamos a contemplar inventarios y no vamos a contemplar detalles de ventas ni nada por el estilo. Solo vamos a centrarnos en lo que realmente vamos a utilizar para poder identificar de qué manera podemos ir trabajando este monolítico para pasarlo a un microservicio. Muy bien, entonces se nos dice que es necesario llevar registro de clientes, registro de empleados y registro de ventas. En un sistema monolítico lo que tendríamos que hacer es tener las tablas, tener las entidades y ya para mostrarlas en nuestro formulario tendríamos que relacionarlas todas, ¿no? Por medio de una vista, etc. Entonces, el enfoque acá es que todo esto está centralizado en una misma base de datos y es solicitado a un formulario. ¿Y este sistema funciona? Sí, funciona perfectamente, pero un requisito adicional es que tiene que soportar miles de registros al día, evitando que este colapse. Y en un monolítico, si estamos en un sistema elaborado para registrar ventas de una empresa inmensa o quizá al principio es pequeña y fue adquiriendo mucha más demanda, entonces, quieras o no, una base de datos no va a soportar. ¿Por qué? Porque se van a estar haciendo peticiones hacia esta de forma simultánea y de forma
muy seguida. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que como el número de peticiones es excesivo, va a llegar a saturarla y va a llegar a colapsar. Va a llegar a simplemente entorpecer el desarrollo de las actividades diarias. Entonces, acá, si tenemos el ejemplo, alguien puede estar registrando un nuevo cliente, alguien puede estar registrando un nuevo empleado, o alguien puede estar registrando una venta, o alguien puede estar solicitando clientes o solicitando información de empleados, o puede estar elaborando un reporte, una consulta de algún reporte de todas las ventas que están en la base de datos, y eso se puede estar haciendo de forma simultánea. Entonces, cuando la demanda aumenta a tal grado de que se vuelve insostenible para el sistema, un sistema monolítico pequeño, ¿qué va a suceder? Pues esto no va a funcionar, ¿sí? Va a colapsar la base de datos y por ende va a colapsar todo el sistema. ¿Por qué? Porque las peticiones de clientes, de empleados y de ventas se están haciendo a la misma base de datos. Y esto que hemos resumido esto de una forma bien sencilla y básica, puesto que una base de datos de un sistema muy sencillo consta de muchas más tablas. Entonces en un contexto de un sistema pequeño, un monolítico cumple perfectamente. Pero en un sistema o en un contexto donde hay mucha demanda, el monolítico no va a cumplir. Entonces, puede ser que también la empresa haya comenzado de forma pequeña y conforme fue avanzando obtuvo demanda y el sistema llegó a colapsar. Entonces, ¿cómo podemos ver este mismo sistema en microservicios? Porque como ya mis compañeros lo explicaron anteriormente, no es necesario inventar nuevamente la rueda, sino que el mismo sistema puede funcionar con la misma lógica, pero solo que hay que cambiar su arquitectura. Entonces, ¿cómo hacer para que este monolítico que ya colapsó, volverlo o transformarlo en arquitectura de microservicios para que pueda responder a la demanda que tiene el negocio? Vamos allá. Entonces, lo primero que hay que contemplar son las bases de datos. En un sistema monolítico, como les decía en reiteradas veces, es que la base de datos está centralizada. En un microservicio no es así. La base de datos está distribuida, ¿sí? Entonces, tenemos ahora una base de datos específica para guardar las ventas, que es independiente de la base de datos de empleados, que a la misma vez es independiente de la base de datos de clientes. De cierta manera, toda la información se llega a centralizar de alguna manera porque están relacionadas entre sí, debido a que podemos crear un informe de las ventas que ha hecho un determinado empleado o de las compras que ha realizado un determinado cliente. Entonces, de cierta manera sí están relacionadas entre sí, pero son independientes una de la otra. Y la forma en que se comunican, estas son a través de peticiones HTTP, pero esta no es la forma más óptima de comunicación entre los microservicios, sino que la forma más óptima es a través de eventos, utilizando Signal R. Para esta demo nosotros hemos utilizado peticiones HTTP porque la demanda no es muy grande y sobre todo es porque es mucho menos complejo para nosotros diseñarla con peticiones HTTP que con eventos. Entonces, algo que quede claro es en estos dos tipos de comunicación es que cuando se realizan por peticiones HTTP, las peticiones o los datos de una base de datos van a salir al momento que estos sean invocados. Dicho de otra manera, si en esta sección de acá yo deseo elaborar un reporte y necesito información de clientes, de empleados o de ventas, en dicho ejemplo yo quisiera saber cuántas ventas se realizaron en un día, entonces en ese momento ocurre una petición HTTP que va a ir a tomar a la base de datos correspondiente el número de ventas que se hicieron ese día, ese determinado día, esa determinada fecha. Pero con eventos eso no es así. Con eventos, el mismo día que se realiza una venta, ese mismo día
es que un evento se dispara y la otra base de datos escucha ese evento. Entonces registra ese cambio, ya sea ese nuevo registro o esa actualización de un registro, la base de datos está escuchando esos eventos. Eso implica que al momento de querer elaborar un reporte, no se satura con peticiones HTTP una nueva base de datos, sino que simplemente se toman los datos que previamente han sido tomados por el evento, han sido establecidos en base al evento. Ahora bien, como podemos ver, estas bases de datos son independientes, comunicadas entre sí por peticiones o eventos, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar solo peticiones HTTP. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si uno de estos servicios llega a sufrir cambios o llega a sufrir una saturación inmensa, por ejemplo, que clientes llegue a tener unas peticiones excesivas o registros simultáneos excesivos y llegue a saturarse la base de datos, se va a perder únicamente o el sistema va a verse coartado únicamente en aquellas áreas afectadas, aquí clientes en específico, lo que no perjudicaría al trabajo que realizan empleados o ventas. Entonces, la ventaja de esto es que si una área en específico se llega a saturar, no implica que el sistema completo va a paralizarse y la actividad completa se va a paralizar, sino que simplemente va a afectar a una sección específica, lo que no sucedía con los monolíticos, que si acá clientes se satura, va a saturar toda la base de datos, entonces va a verse afectado incluso el formulario, toda la actividad se va a paralizar. En este microservicio eso no es así. Se perdió clientes, pues el sistema va a poder seguir funcionando, no al 100%, sino que parcialmente, porque empleados y ventas siguen su curso normal, ¿sí? Entonces tenemos que todo funciona correctamente a excepción de clientes. O sea, hay independencia entre estos microservicios. Por lo tanto, esto ayuda también en el momento de realizar mantenimientos, ya que puedo perfectamente desconectar un microservicio, realizarle todos los mantenimientos que sean necesarios o que se me estén exigiendo, las correcciones que sean necesarias, sin afectar totalmente al sistema. Entonces acá, a pesar de que clientes no están funcionando, se pueden crear registros de empleados, se pueden guardar registros de empleados y el formulario, todo sigue funcionando como debe ser.